Todos merecemos ser bien tratados, nadie lo duda, pero también deberíamos saber tratar bien a los demás. Para conseguirlo hace falta una comunicación honesta y respetuosa, es decir, saber decir que no sin herir, poder expresar nuestro enfado sin agresividad. Es lo que se llama la asertividad. Hemos oído hablar mucho de inteligencia emocional y empatía, pero hoy queremos debatir sobre una habilidad social que nos permite defender nuestros derechos sin agredir al otro. Eva Bach y Ana Forés, autoras del libro La asertividad, son dos especialistas en pedagogía que han estudiado a fondo este gran recurso de la comunicación humana. Muy buenas tardes y bienvenidas a Para Todos Lados. Una cosita, ¿de dónde sale la palabra asertividad? Bueno, la asertividad en sí es una palabra con una gran trayectoria y que se empieza a conocer y a estudiar profundamente hacia los años 50 o así. La verdad es que después de superar, ¿no?, lo que tú decías, lo que era la empatía, se veía que habíamos de avanzar un poquito más, ¿no? Y de ahí estudiar qué es esto de la asertividad. O sea, qué nos hace o qué nos puede hacer más felices, ¿no?, porque nos junta o nos une más a los demás. ¿Y qué nos aporta este concepto? Se distingue de dos actitudes que son contrarias a la asertividad y muy habituales. Una es la pasividad, me trago todo, lo que pienso, lo que siento, lo que querría decir, no digo lo que debería decir y querría decir, y otra es la agresividad, y es, lo digo todo, y pase lo que pase, y entonces pues lo digo de cualquier manera, y por tanto pues hablo más de la cuenta, y a veces digo lo que debería callar, y entonces la asertividad es ese punto donde digo lo que debo decir, primero me pregunto si debo decirlo o no, luego si lo debo decir lo digo, y entonces si lo debo decir busco la forma adecuada de decirlo y el momento. Entonces quizás la falta de asertividad puede ser la fuente de los problemas a la hora de relacionarnos las personas, los unos con los otros. Sí, siguiendo esta idea que explicaba Eva perfectamente, habrían personas que son yo-yos, ¿no?, que es primero yo, después yo, y en último caso soy yo, ¿no?, me preocupo solo de mí mismo. O las personas que son tutús, que primero tú, después tú, lo que tú quieras, lo que tú piensas, no, hacemos lo que tú, ¿no? Y la asertividad justamente está entre el tú y el yo, ¿no? Decimos en el libro la danza asertiva, ¿no? Entre lo que tú quieres y lo que yo quiero, entre lo que yo necesito y lo que tú necesitas, ¿no? Ese asertivo justamente es esa danza. La persona asertiva se nota porque te dice, mira, yo pienso esto, o yo me siento así, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? Y te deja espacio para decirlo, porque a veces es un decir, es una fórmula. ¿Y tú qué tal? Pues bien, pues ya se te acabó el tiempo y ya no te deja hablar más, ¿no? Entonces te da ese espacio y te da esa consideración y te da un tiempo, te da una dignidad. Es curioso el título, la asertividad, para gente extraordinaria. Los que no lo sean no pueden leer este libro. Nosotros creemos que todo el mundo puede ser extraordinario, porque entendemos que ser extraordinario es aquella persona que se preocupa por los demás, ¿no?, que quiere escuchar a los demás, que tiene presente a los demás, sin olvidarse de sí mismo, ¿no? Y en ese camino de ser extraordinarios queremos que ese libro sea para todos, evidentemente. Cuando alguien tiene interés en mejorar su comunicación y sus relaciones, pues pensamos que ese simple interés en mejorar ya nos hace extraordinarios. Y es como un guiño que hacemos también a la gente para que quiera ser extraordinaria en sus relaciones. ¿Y se debería de enseñar en las escuelas? En las escuelas, en el trabajo, sí, en el vecindario, en comunidad de vecinos. Bueno, pero ¿cómo aprendes a manejar la asertividad? Bueno, en sí, como es una competencia, ¿no?, evidentemente se puede, ¿no?, se puede ir trabajando. Y la vida misma te da miles de situaciones para ser asertivo, ¿no? Cuando alguien se te cola comprando el pan, ¿no? Cuando estás con alguien que está haciendo una actitud que a ti te disgusta, entonces puedes practicar la vida. La paciencia quizás es la mejor aliada de la asertividad. Es una buena aliada, sin duda. Pero además hay estrategias y hay procedimientos desarrollados para entrenar, como quien tiene que aprender a nadar, aprende a nadar nadando. Pues a ser asertivos es también con unos procedimientos y unas estrategias para ser asertivo. Los hay, están recogidos, muchos provienen de la historia de la comunicación humana y otros son más nuevos, pero hay dos cosas esenciales, y uno es el sentimiento, el quererlo ser, y otra es la intención también. Eso es muy importante, porque si nos acostumbramos a decir palabras amables sin un sentimiento real de amabilidad, pues esto a la larga suena a que nos están tomando el pelo. Pero muchas veces a lo mejor pecamos de hipocresía a la hora de no decir realmente las cosas que
que pasan por la cabeza por no herir a los demás? Claro, si eres realmente asertivo, ¿no? Si has trabajado esa asertividad, tendrías que saber valorar en qué momento puedes decir las cosas, en qué momento no es el más adecuado para decir las cosas, si la otra persona está preparada también para recibir lo que le tengas que decir, ¿no? Y valorar, bueno, siguiendo aquel lema, ¿no? Lo que yo te voy a decir va a ser útil, será bueno, será verdad, ¿no? Porque a veces hablamos por hablar, ¿no? Entonces, ante un mensaje tendríamos, ¿no?, que pasar por estos 3 filtros que decíamos, ¿no? Lo que yo te voy a decir te va a ser bueno, te va a ser útil, ¿es verdad o es que alguien me ha dicho que el otro ha dicho que? ¿no? O la vamos a liar más si hablamos, ¿no? La asertividad es preguntarse siempre, ¿no?, qué es lo que favorece una mejor relación y favorece que nos sintamos todos mejor en la relación. Y entonces, si yo callarme por sistema hace que me sienta mal, pues deberé buscar alguna forma de decir eso que me hace sentir mal. Y si el hecho de que hable por sistema también genera mucho conflicto, porque estoy metida en discusiones y problemas cada 2 por 3, pues también quizás deberé buscar pues cómo ciertas cosas callarlas y otras aprender a decirlas distinto. Pero es preguntarse siempre y observar qué pasa en las relaciones y cómo nos sentimos unos y otros. Y preguntar al otro. Por tanto, la verdad no tiene por qué doler siempre. Bien dicha no. Bien dicha no, y que el otro también esté preparado para recibirla, ¿no? Claro, pero ahí es donde yo creo que viene la problemática, ¿no? Es decir, entender a la otra persona cómo se puede hacer eso, con lo complicado que es el ser humano. La verdad es muy subjetiva. Entonces, cuando la asertividad nos ayuda a poder decir nuestra verdad es de nosotros. Si yo te digo, oye, eres un pesado, por ejemplo, ¿no? Eso no es asertivo. Claro, no es asertivo. Me lo suelen decir de vez en cuando. Sí, mira, yo no he hablado con nadie. Esto es agresivo y en el fondo estoy haciendo un juicio de valor sobre ti, sobre lo que eres. En cambio, si te digo, mira, Juanjo, me resulta pesado cuando tal cosa, o cuando me dices, o cuando me insistes tanto en algo, a mí se me hace pesado. Es muy distinto, porque entonces lo estoy poniendo en mí, en mi sentimiento, en mi forma de vivirlo. Entonces ya no estoy incriminándote a ti en nada, ¿no?, ni juzgándote a ti, sino que es mi sentir. Ana. No, es que es así. Hay otra manera también de expandir la asertividad, ¿no?, que es gracias a las neuronas de espejo. O sea, tú puedes estar en una reunión, ¿no?, y cuando, ¿no?, tú estás viviendo una reunión y hay un momento que dices, uff, qué pesado, ¿no?, qué pesado. Y eso no lo has producido tú, sino que ha sido la neurona, ¿no?, espejo, que se ha contagiado de eso. Igual que puede ser en la pesadez, tendríamos que intentar contagiar en lo positivo, ¿no?, y en lo asertivo en este caso. ¿Y sirve predicar con el ejemplo en la educación para los hijos? En la educación para los hijos es indispensable, porque en el fondo la asertividad es yo te quiero, te respeto, y como te quiero y te respeto, trato de decirte lo que te tengo que decir con el mayor tacto, con la mayor consideración. Si tú esto con los hijos no lo haces, malogras el clima de relación y se va como estropeando, ¿no?, el lazo que tienes con ellos. Entonces tú puedes estar muy enfadada y lo mismo, sigo lo de antes, ¿no? Estoy muy enfadada, esto no te lo puedo permitir, vamos a tener que hacer algo, ¿no?, para solucionar este problema, que es muy distinto de es que contigo no hay manera, es que eres un desastre, es que no hay forma de que te portes como hay que portarte, es que no te aguanto más, que entramos en lo agresivo. O lo contrario, yo me callo, me lo trago todo, lo consiento todo para no entrar en conflicto con los hijos, entonces no los educo. Por tanto, es importante. ¿Y alguna pedagogía física que nos ayude a desarrollar nuestra asertividad, ya sea, no sé, la meditación, el yoga? Bueno, la primera vez que nos hacen esta pregunta, ¿no? Sí. No sé si hay, pero sí todo lo que nos lleve a reflexionar, ¿no? A detenerte antes de, ¿no? Contar hasta 10, que se suele decir, ¿no? Antes de responder, contar hasta 10. Y conectar mucho también con lo que sientes tú, ¿no? Porque muchas veces no nos detenemos a pensar ¿por qué me está provocando esta cosa, ¿no? ¿Por qué me estoy poniendo nerviosa? ¿Por qué, no? ¿Qué hay dentro de mí, ¿no?, para que eso se esté generando? Y ese viaje hacia adentro es muy interesante. Es que en la comunicación una cosa es lo que el otro me dice, otra cosa es cómo yo lo interpreto y otra cosa es cómo me afecta.
Y entonces a veces cómo lo interpreto y cómo me afecta no tiene nada que ver con la intención del otro y con lo que realmente me ha dicho, sino con todo lo que yo, a partir de ahí, con la película que yo me he hecho. Bueno, pues muchísimas gracias. Veo que todavía tenemos que trabajarnos mucho el ser humano, la asertividad, para entendernos los unos a los otros. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.